Muchas bendiciones tengan todos ustedes. Qué alegría tenerlos nuevamente acá en la lectura bíblica. Bendiciones nuevamente. Pues bien, como verán, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a ver la iglesia de Sardis porque tiene un mensaje muy importante y muy especial, como lo es todos los pasajes en la Biblia. Antes de continuar, quiero seguirlo invitando a que se suscriba a nuestro canal y nos acompañe a compartir esta hermosa palabra y juntos a seguir aprendiendo. Pues bien, veamos qué es lo que el Señor tiene preparado para todos nosotros con la iglesia de Sardis. En esta ocasión ya hemos hecho ya un recorrido y vamos por la quinta iglesia de las 7 que habla el Apocalipsis. Hemos visto a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira y nos vamos a detener ahora en Sardis. Dice que viene del periodo 1517 al 1790, que era la era de los reformadores, estancada, muerta espiritualmente, y habla también de vestiduras blancas para los que vencieren. Entonces vamos a ir viendo estos conceptos que están aquí y vamos a ver un poco de su historia. Vamos a también desarrollar 3 puntos claves para entender bien esta palabra. Volvamos acá y vemos que nos vamos a enfocar en la iglesia de Sardis. Como a tema introductorio, vamos a ver lo siguiente. En el año, en el año 550, Sardis era la capital de un reino llamado Lidia. Ciro, rey de los medos y los persas, quería conquistarla por sus grandes riquezas. Sardis fue la primera ciudad en producir monedas de oro y plata. Vea qué interesante. Entonces veamos dos aspectos aquí principales. Pero esta parecía ser una ciudad imposible de conquistar, pues se encontraba situada al lado de una montaña y la rodeaban inmensos acantilados que eran como muros de más de 455 metros de altura. Eso por una parte. Por otra parte, en la cumbre de los acantilados había una fortaleza que era la entrada de la ciudad. Ciro ofreció una gran recompensa para cualquiera que pudiera llegar a esa fortaleza. Un día uno de sus soldados vio en un casco rodando desde el frente hacia abajo de la montaña. Vio a un guardia enemigo bajando por el sendero secreto para alcanzar el casco. Esa misma noche, el soldado llevó a un grupo de hombres por el sendero secreto hasta la fortaleza. Subieron el muro y abrieron las puertas. Allí todos se encontraban durmiendo y ninguno vigilaba. Los persas conquistaron la ciudad en esa misma noche. Se dice que Ciro tomó varios millones de tesoros de Sardis en esos años. Entonces, veamos este contexto histórico, reconocido para hacer o conocido por hacer monedas de oro y plata. Era una fortaleza que estaba en una cumbre y veíamos que tenía alturas, sus peñascos eran alturas de más de 450 metros de altura, es decir, con solo verla ya era casi como imposible buscar el método en ese tiempo para subir o para atacarla, digamos. Y por eso los que vivían en esa ciudad vivían confiadamente. Es tanto así que no tenían guardas para vigilar o guardianes para vigilar. Es decir, estaba totalmente despreocupada. ¿Cómo se enteraron? Algunos de los que estaban intentando, buscando la forma de tomar esa región para atacarla, en algún momento vio que a uno de los guardas que estaba ahí en el día viendo, se le cayó el casco y tenían un sendero escondido. Y ahí fue el punto débil para atacarlos. Pero devolviéndome a lo que anteriormente dije, no estaban tan confiados que no tenían nadie vigilando. Cuando entraron por ahí, por ese sendero y todo, tomaron la ciudad y todo el mundo estaba durmiendo placentera y tranquilamente. Entonces, más adelante vamos a hacer este una, una revisión de todo esto, porque así
podemos encontrarnos algunos nosotros. Estamos confiadamente durmiendo, no poniendo vigilantes. ¿Y qué es poner vigilantes? Vigilantes en la oración, vigilantes en la lectura de la palabra, vigilantes en otras cosas que el Señor ahorita comienza a marcar en este libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a ver los versos del 1 al 6. Pero veamos una imagen que tengo acá para que ustedes imaginen esa fortaleza ahí. Veamos esta imagen acá, donde dice: pero esta parecía ser una ciudad imposible de conquistar, pues se encontraba situada al lado de una montaña y la rodeaban inmensos acantilados, ¿verdad? Que ya lo vimos. Entonces imagínense esa ciudad, al final tenía un punto débil, que ya explicamos. Vamos seguidamente. Entonces, Apocalipsis 3 del 1 al 6 afirma las otras cosas que están para morir, ¿verdad? Entonces, en este punto, hermanos y hermanas, vamos a comenzar a hacer un electrocardiograma porque tenemos una ciudad, ¿verdad?, de Sardis que está a punto de morir. Es decir, le están tomando el electro y está encontrando que está débil en muchas áreas. Y es lo que nosotros vamos a comenzar a desarrollar en esta hora. Para ver el desarrollo de esta palabra vamos a ver tres características. Vamos a ver el problema que tenía la iglesia, vamos a ver la solución a encontrar y vamos a ver la recompensa. En el problema vamos a desgranarlo en tres puntos principales que tenía ese problema. Número 1. La iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. Tiene nombre de que vive si está muerta, según dice el versículo número 1. Era igual a la ciudad, es decir, que dependía de su reputación pasada. Sardis había sido una ciudad grande y poderosa cuando Ciro la conquistó, pero en los tiempos romanos la gloria la había abandonado. Igualmente la gloria la había abandonado a la mayoría de los creyentes. En el pasado Sardis había sido una iglesia viva y saludable, pero ya había muerto. Y no muchos también, hermanos, no muchos entendían esto, que Sardis estaba muerta. Pensaban que la iglesia aún era lo que había sido en el pasado. No sé si ustedes recordarán la historia de Sansón, ¿verdad? Sansón era alguien que al inicio fue apartado para Dios, es donde viene la palabra nazareno. Vemos ahí, eso está en Jueces 16:20, donde él comenzó con un propósito, pero se apartó de ese propósito, dice. No muchos entendían eso, dice. Sansón no había dejado de estar en esa presencia de Dios, había abandonado, se había confiado y de la fuerza de ese don especial que Dios le dio. Entonces, un problema número 1 es que ellos se confiaron. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos confiado de porque ya recibimos al Señor, de porque ahorita estamos bien, vivimos nosotros confiados de esa circunstancia? No, yo ya no necesito orar porque gracias a Dios no me falta nada. No, yo ya voy a la iglesia de vez en cuando porque yo estoy bien. Y entonces nos confiamos. Y cuando menos lo esperamos, el enemigo nos ataca. Como atacó a la iglesia de Sardis, encontró un sendero, encontró un lado. Y cuando nosotros nos descuidamos, comenzamos a dejar puertas abiertas. Y esa puerta abierta fue la que encontró el enemigo. Encontró ese sendero por donde entrar y ahí fue donde le hizo daño y quedó derrotada. Veamos otro ejemplo de problema. Sus obras no eran perfectas. Eran como el templo de la ciudad, un edificio enorme. 2 de estos pilares permanecen en pie hasta el día de hoy, pero nunca terminaron el templo. Comenzaron a edificarlo en el tiempo de Alejandro el Grande, pero nunca lo terminaron. Si ustedes logran ver esa pequeña imagen que les puse ahí, en la actualidad eso fue lo único que quedó. Del mismo modo, dice, las obras
de los miembros de esa iglesia eran imperfectas, ¿verdad? Podemos esperar eso de las personas que están espiritualmente muertas. Perdieron el interés, no tenían el deseo ni el celo requeridos para completar lo que habían comenzado. La fuerza del amor ya no existía en ellos, ¿verdad? Ya habían perdido todo ese interés, ya habían dejado esas ganas. Recordarán ustedes en Efeso que dice que lo que tengo contra ti es que has perdido tu primer amor. Dice que la devoción por el Espíritu Santo, esa energía, ya no estaba, ya faltaba esa pasión. En algún momento de nuestro caminar diario, también este, podemos, puede hacerse usted un autoanálisis, hermana, hermano, de cómo era usted recién convertido a Jesucristo y cómo es usted al pasar de los tiempos. Tiene ese mismo amor, esa misma fervencia, esa misma alegría, ese mismo gozo, esas mismas ganas de contribuir, esas mismas ganas de hacer las cosas, de decir, aquí estoy, aquí estoy, heme aquí, ¿en qué le puedo servir? Estamos con ese mismo amor de buscar a Dios en todo momento, en todo instante. Pues eso también estaba pasando acá. Entonces dice que sus obras no eran perfectas, y habían dejado muchas cosas ahí, y habían dejado pasar muchas cosas, estaban dejando de lado. Y eso puede estar sucediendo con nosotros también. Por eso la palabra esta de Dios nos sirve a nosotros y nos llama a nosotros a recapacitar. ¿Qué más dice acá? El 3. Estaban caminando con vestiduras sucias. Jesús dijo que solamente había unos pocos que no las habían manchado, ¿verdad? Entonces dice, el Señor había dado a los creyentes de Sardis vestiduras espirituales limpias, pero no las habían mantenido así. La mayoría de los miembros de la iglesia de Sardis usaba ropa sucia. Si vamos ahí al libro de Judas, el capítulo 23 dice que debemos aborrecer aún la ropa contaminada por la carne. Varias enfermedades como la lepra, las hemorragias, ocasiones desagradables como manchas, para darle algunos ejemplos, hermanos. Ahora hemos llegado a la raíz del problema. Los miembros de esa iglesia ya estaban muertos, pero ¿qué fue lo que les mató? ¿Verdad? La respuesta es clara: el pecado había manchado sus vestiduras, había matado la relación que había de Dios con ellos. Entonces, ¿qué es lo que comenzaba a manchar o qué manchó las vestiduras que habla el Señor acá? Y está hablando de pecados. Yo quisiera buscar aquí en el libro de Romanos, vamos a vernos un momento al libro de Romanos, capítulo número 8, verso 13, para ver qué dice la palabra acá en Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Es decir, si vivimos conforme a las obras de la carne, vamos a morir. Pero si vivimos conforme al Espíritu, vamos a andar con el Señor. Entonces, el pecado mata la fe, la cual es confianza y esperanza en Dios, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan 3:21. También hay el pecado mata nuestra fe y por tanto nuestra relación con Dios. Y es esta parte en la que quiero hacer mención con las vestiduras. Hablé de que ellos encontraron un camino, hablé de puertas abiertas, a veces alejarnos de su presencia, alejarnos de su palabra, alejarnos de orar con Dios, a dejar de hacer cosas que normalmente veníamos haciendo, como cuando iniciamos con Cristo al principio. Eso comienza a abrir puertas espirituales en nuestras vidas, comienza a abrir puertas para que el enemigo comience a atacar en diferentes áreas de pecados, en diferentes cosas que nos puedan hacer a nosotros daños. Dice acá, no se puede vivir en pecado y tener fe en Dios. La paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23. También dice que los que viven en pecado están muertos
aunque estén vivos. 1 Timoteo 5:6 dice, en 1 Timoteo 5:6 le voy a leer, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6, pero si andamos en luz tenemos vestiduras limpias. Y este es el llamado también que hace nuestro Señor Padre Celestial, porque si ven acá, Él dice, el Señor Jesús había dado a los creyentes de Sardis vestiduras espirituales limpias, ¿verdad? En el verso 4 de Apocalipsis 3 dice, estaban caminando con vestiduras sucias. Jesús dijo, solamente había unos pocos. Y gloria a Dios por esos pocos que el Señor ha encontrado. Recuerden, hermanos, que hay un remanente acá de Cristo que dice, bueno, hay unos pocos, y gloria a Dios por esos pocos, porque se han mantenido, se han sostenido, y espero que usted sea de esos pocos que nos hemos mantenido en la oración, que nos hemos mantenido en la lectura de la palabra, que nos hemos mantenido también pidiéndole al Señor que nos den fuerzas. Reconocemos también de que nosotros nos equivocamos, de que nosotros fallamos, de que nosotros no somos perfectos, de que perfecto solo Dios. Hoy en día se puede estar pasando una circunstancia. Uno no es exento a no pasar circunstancias. Yo en mi vida personal yo paso circunstancias también, pero hay que reconocer esas faltas, hay que reconocer esas equivocaciones y hay que meditar en Dios. Y Dios nos hace un llamado a nosotros para que nosotros meditemos y veamos cómo están nuestras vestiduras, porque puede ser que no estén limpias. Esto es el problema que tenían ellos. Vamos a buscar la aplicación de la solución de esta palabra. La solución. Jesús dio a los creyentes de Sardis 3 maneras de encontrar la solución. La número es, no les dijo que se rindieran, sino que despertaran. Esto nos recuerda las palabras de Pablo a Efesios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. En otras palabras, el Señor estaba llamando a la iglesia al arrepentimiento. Apocalipsis 3:3. El arrepentimiento del pecado siempre es la clave para la vida. Los que viven en pecado le vuelven la espalda al Padre, pero arrepiéntete es cambiar de mente, de dirección, es volverse del pecado a Dios. Vea qué importante esto, porque la clave aquí es el arrepentimiento. La clave que habla Pablo aquí es el arrepentimiento. Y me gusta mucho este verso que les voy a poner otra vez. Dice, despiértate tú que duermes. Muchas veces en nuestro pasar diario, en nuestro caminar diario, estamos como dormidos. Estamos como zombies caminando por este mundo tan acelerado, tan rápido, y no estamos viendo nosotros las cosas que están sucediendo. Y esto está pasando ahora. Las cosas de este mundo nos quieren envolver en su rapidez, y entonces apenas usted sale en la mañana, sale a trabajar, viene acá, hace las cosas de la casa, atiende a su esposa, atiende a sus hijos, atiende a su esposo, atiende cosas, se terminó el día, no habló con Dios, no leyó la palabra, no hizo absolutamente nada, y está usted ahí absorbiéndose de todas las cosas que le están pegando a usted. Y entonces no hay tiempo, entonces ni siquiera se está dando cuenta de que está en un camino equivocado. Y eso es lo que estaba pasando en Sardis. Estaban ahí andando con vestiduras sucias, aunque estaban ahí juntos, había muchos que habían ya manchado eso, porque no había comunión con el Padre, dice. Porque hace este llamado. Veamos el punto número 2 que habla acá. Dice, le dijo que afirmaran las cosas que estuvieran, dice, que afirmaran las cosas que estuvieran a punto de morir. Y aquí viene una pregunta, ¿de qué manera? Regresando al altar para recibir ayuda de Dios. Y ve qué importante esto, regresando al altar para recibir ayuda de Dios. Necesitaban el aliento de Dios para dar vida nuevamente a esos huesos secos. ¿Acordarán ustedes el libro de Ezequiel? Pero centrémonos un poco en esta figura que está acá. Dice, y les voy a decir, muestra cómo algunas personas muelen el grano, y esa era una herramienta que usaban en ese tiempo, ¿verdad? Dice,
Construyen una rueda pesada de madera junto a una corriente de agua y la fuerza del agua hace que la rueda gire. El centro de la rueda está conectado con una piedra grande. Vayan viendo esta imagen, qué bonita, dice. Y a medida que la rueda gira, hace que esta piedra a su vez gire y muele el grano. A veces el agua deja de fluir porque la corriente se obstruye con ramas y con hojas muertas de los árboles, y cayendo esto sucede que la rueda se detiene. Es decir, comienzan a caer cosas en ese río que comienzan a hacer que el agua no pase y eso haga que detenga la rueda. Entonces el dueño del molino no trata de mover la rueda por sí mismo, sino que saca todo aquello que obstruye el paso del agua. Igualmente necesitamos al Espíritu Santo para poder hacer buenas obras para Dios. Si el Espíritu cesa de fluir en nuestras vidas, debemos quitar el problema y entonces el Espíritu Santo volverá a fluir. Vea qué bonito, por eso yo les dejé esta imagen acá y por eso me dejé este texto acá, porque si ustedes vieron, estaba ese ruido ahí fluido, ¿verdad? Estaba pasando agua y hacía mover esa rueda grande, y esa rueda grande hacía que moviera la piedra y moliera los granos. Pero arriba en el río, a veces caían árboles, caían hojas, caían muchas cosas. Y así es en nuestra vida diaria. Está el río de Dios, ¿verdad? Corriendo y corriendo, corriendo. Pero a veces llegan cosas a nuestras vidas, pecados o cosas que nos imposibilitan estar en la presencia de Dios. Entonces eso va mermando la fuente, el río de agua viva que es nuestro Padre Celestial. Y aquí deja este ejemplo bonito porque dice, el dueño del molino no trata de forzar esa rueda, no, sino que la solución es comenzar a quitar esos estorbos para que el río fluya otra vez. Decía ahí que ese río, que es el Espíritu Santo de Dios, fluye cuando nosotros venimos al Padre y comenzamos a confesar cada una de nuestras faltas, de nuestros pecados. Ahí es cuando quitamos esa rama y quitamos ese árbol. Vea qué bonita esta palabra, qué interesante se ha vuelto. Vamos a la número 3 también. Dice acá, la solución de esto también es, les dijo que obedecieran lo que ya sabían. Estamos hablando de personas que ya saben de esas cosas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Apocalipsis 3:3. Los creyentes de Sardis no necesitaban una nueva revelación porque ya la habían oído todo lo que tenían que saber. Del mismo modo, nosotros no necesitamos una nueva verdad, sino solamente debemos obedecer la verdad que ya conocemos. El Señor les dijo que si no se arrepintiesen o si no se arrepentían, Él vendría y los juzgaría. Es importante recordar que Jesucristo regresará. No hay nada que dé más ánimo para llevar una vida santa y pura que la esperanza bienaventurada del regreso de nuestro Padre Celestial. 1 Juan 3, 2 y 3. Aquí va una buena pregunta, hermanos y hermanas, para cualquiera de todos nosotros. ¿Cómo me hace sentir el pensamiento del regreso de Cristo? ¿Me aterroriza o me alegra? Vea qué buena pregunta. Cuando Él dice, he aquí yo vengo pronto, respondo, amén, sí ven, Señor Jesucristo. Yo vengo pronto, como lo dice el libro de Apocalipsis 22:12. Entonces, aquí dice, ¿cómo me hace sentir a mí saber que Dios va a venir pronto? ¿Me da tristeza o me da alegría? Esta pregunta, hagámosla. Hagámonos a nosotros. ¿Cómo me hace sentir y saber que va a venir el Señor? Si me da tristeza es porque hay algo malo en mi vida. Si me da alegría es porque de alguna manera, aunque estoy aquí en este camino, como decimos, fuerceándola, siguiendo adelante, y ahí estamos esperanzados en Dios. Entonces, hablamos de dos puntos acá importantes. Ahora vamos a ver lo que el Señor da en sus promesas. Ya hemos visto la solución. La solución es el arrepentimiento. No hay otro camino, que es por medio de Jesucristo arrepentirnos de nuestras faltas. Y ahora veamos este otro punto que viene acá. Las promesas de Dios. En las promesas de Dios observe que hay dos promesas en Apocalipsis 3:5. Estarás conmigo con vestiduras blancas. Gloria a Dios por eso.
Nunca borraré sus nombres del libro de la vida y los reconoceré delante de Dios y sus ángeles. Estas promesas no eran para todos los miembros de la iglesia, sino únicamente para los vencedores. Atención con esto. Dios no aprobó todo el ejército de Gedeón. Recordarán ustedes el ejército de Gedeón, que él había reunido un montón, pero al final él se dejó 300, perdón. Dice, entre 32,000 hombres, Dios escogió solamente a 300. Y eso lo pueden ver en Jueces 7, del 1 al 8. Malaquías, aquí les doy otro ejemplo. Malaquías rugió en contra de la maldad de su templo. ¿Acaso se arrepintieron o obedecieron a Dios? Dice él, ¿verdad? La mayoría no, sino que por el contrario, se justificaron a sí mismos diciendo, ¿en qué hemos pecado? Y aquí no estaban reconociendo ellos. Negaban haber robado a Dios de los diezmos. Pero algunos pocos escucharon a Malaquías, y los que temieron al Señor hablaban cada uno a su compañero. Sus nombres fueron registrados en el libro. Malaquías 3, 6 y 17. Lo invito a que lo lea después. Dios quiere siempre, dice, Dios siempre tiene un remanente. Consideremos estas dos promesas, hermanos. Vea qué importante. Entonces, Dios tiene un remanente. Y Dios quiere a nosotros ponernos esas vestiduras blancas. Dios está Él siempre anuente con su amor, con su misericordia y con todo lo que a Él lo embarga. Pero es una decisión muy de nosotros de tomar. Hemos visto la solución, es el arrepentimiento. La promesa, ¿cuál es la promesa? Nos va a vestir de vestiduras blancas y nuestro nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Veamos esto acá. En este 1 donde Jesús dice que unos pocos en Sardis andarán con él con vestiduras blancas, Dios dijo que ellos eran dignos de andar con él porque no habían manchado sus vestiduras con el pecado. Por un lado, ninguno de nosotros es digno, y eso es cierto. Juan el Bautista no se sentía digno de desatar las sandalias de Jesús. Lo verán ustedes en Lucas 3:16 y en Juan 1:27. El centurión romano no se sentía digno de que Jesús viniera a su casa. Mateo 8:8. Recordarán que pidió que sanara a uno de sus siervos. Somos salvos por gracia, no porque nosotros la merezcamos. Efesios 2:8. Por otro lado, Dios quiere que andemos dignamente después que Él nos salva. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Sigue diciendo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que Dios llamó en su reino y gloria. Entonces aquí yo les marco estas promesas, marco estas cosas acá para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios, para que andemos conforme la voluntad de Cristo, para que andemos dignos a como Dios nos manda a nosotros, ¿verdad? Entonces, ve qué bonito esto, porque Dios nos pone a nosotros vestidura blanca. Esta otra les va a encantar también. Esta otra es porque aquí es donde Dios promete a los vencedores que no borrará sus nombres del libro de la vida, pero solo aquellos, nada más, solo aquellos que triunfen. Dice el texto acá, Él los reconocerá delante del Padre y de sus ángeles. Y vea qué interesante este punto que les puse aquí. 5 veces se hace la referencia del libro de la vida en Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis 3:5, en el 13:8, en el 17:8, en el 20:12 y en el verso 15. En una ocasión también se le llama libro de la vida del Cordero en Apocalipsis 21:27. El libro de la vida contiene los nombres de los que reciben vida eterna y esta solo se halla en Jesucristo. Recuerden eso, 1 Juan 5:12. Cada persona que tiene a Jesús tiene vida y tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Pero los que se apartan de Cristo se apartan de la vida eterna. En el juicio final,
todos aquellos cuyos nombres no se hallan en el libro de la vida serán echados al lago del fuego. Y eso dice Apocalipsis 20:15. Entonces vean que la Biblia es clara. Es una decisión tuya que tu nombre esté en el libro de la vida, no por obras, para que nadie se glorifique, sino por medio de nuestro Padre Celestial y haciendo las obras correctas que manda Dios en la vida de cada uno de nosotros. Como decía aquí, en este último texto, pero los que se apartan de Cristo se apartarán de la vida eterna. Y eso no queremos nosotros. Eso no queremos. Dios hace un llamado, ¿verdad? Que habían personas que estaban vivas, que físicamente estaban vivas, pero espiritualmente estaban muertas. Estaban muertas porque habían dejado de hacer las obras que a Dios le agradaban en ese momento. Entonces es importante todo esto por el mensaje que nos deja y la enseñanza que nos deja a nosotros esta iglesia. Te recuerdo que venir a Dios es únicamente por Jesucristo. Si confesases tus faltas y tus pecados a Dios por medio de Jesucristo, Dios te va a perdonar si lo haces de corazón. Entonces, hemos visto una lección muy bonita, la iglesia Sardis. Recordaremos acá por dónde vamos. Ya esta es la iglesia número 5. Nos queda la iglesia de Filadelfia y la Odisea nada más. Entonces, ha sido una travesía muy bonita. Y yo espero que usted nos siga acompañando a nosotros y aprendiendo más de la palabra que Dios nos trae a nosotros cada día. Que Dios te bendiga. Suscríbete y no te pierdas detalle de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga.